Bueno, ayer estuvimos viendo los tres últimos versículos del versículo 4 y decíamos que era como una cristalización, era como el general, como un resumen del todo el libro. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y decíamos, vale, y decíamos que pues eran dos exhortaciones con el apoyo de decir, bueno, y esto cómo lo conseguimos, ¿no? Porque hay dos exhortaciones en esta parte tan pequeñita. Entonces, la primera es aferrémonos a la fe que profesamos, y la segunda exhortación, así que acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Y esto lo podemos hacer, podemos aferrarnos a la fe que profesamos y acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque Jesús, el Hijo de Dios, fue nuestro gran sacerdote y a través de él podemos conseguir esto. Y ayer lo estuvimos diciendo y estuvimos echando una charlita y regañando a la gente sobre nuestra posición en la iglesia, que a veces uno da la impresión de que va a la iglesia y que quiere la iglesia para su beneficio, y no nos hemos dado cuenta de que entramos dentro de un servicio para Cristo, para algo mucho más importante. Señores, hay gente que está perdiendo la vida. Claro que no depende de nosotros, depende de Dios, pero Dios quiere usarnos. Y no es la iglesia, no es para vivir una vida genial en la tierra, ni es para tener todos nuestros caprichos, ni para tener a Dios como el comodín de todas las necesidades que tenemos. La iglesia está preparada para dar a conocer el reino de los cielos y para que las personas no se pierdan. Y cada uno tenemos un propósito, y si te centras en ti en vez de centrarte en él, puedes perder ese propósito. Y Dios lo va a hacer. Dice que si tú callas, hará que las piedras hablen. Pero era contigo lo que quería utilizarte para conseguir que esas personas pudieran entrar en el cielo. Entonces no pierdas la bendición. Amén. Entonces vamos a empezar con el 5 hoy. Vamos a ir del 1 al 10, que es la partecita que vamos a tocar. Y tengo un pequeño resumito y después pues tenemos la pregunta de todos los días. Amén. Entonces, Hebreos 1, 10, 5 del 1 al 10 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es construido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que preste ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecadores, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Okay? Entonces, esta es una primera parte de 3. Hasta después en el 7 va a empezar, porque después de esta tenemos una exhortación que veremos mañana, ¿vale? Pero después en el 7 del 1 al 10 tenemos otra parte. Entonces, esta parte del libro introduce el nombramiento de Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Después, la segunda parte, que será del 7 al 1 al 10, continúa con una exposición acerca de la superioridad de este sobre el sacerdote del antiguo pacto. Y luego del 7, 11 al 28, que ahí concluye lo del sacerdocio, dice, concluye con la proclamación de Cristo, nuestro sacerdote, según el orden de Melquisedec, como superior al sacerdote levítico.
¿Ok? Entonces, el autor perfila 4 principios fundamentales relacionados con el oficio del sumo sacerdote según se describe en el Antiguo Testamento. El primero es: los sumos sacerdotes se escogen de entre el pueblo. Son humanos y se escogen de entre el pueblo. En el Antiguo Testamento se escogían dentro de lo que es la tribu de Leví. Y ya vimos ayer que era por descendencia, es decir, los hijos del sacerdote tomaban el testigo. El papel de los sumos sacerdotes es representar al pueblo, este es el 2. El papel de los sumos sacerdotes es representar al pueblo en lo relativo a Dios, especialmente ofreciendo dones y sacrificios. Y la tercera es: la debilidad del sumo sacerdote le permite tratar compasivamente con las personas y requiere que ofrezcan sacrificios tanto por sí mismo como por el pueblo. Es decir, en el sumo sacerdote, por ejemplo, cuando tenía que entrar al Santísimo Lugar, él no decía, yo soy el sumo sacerdote y entro y ya está. Él tenía primero que ofrecer un sacrificio para limpiarse él, porque él tenía pecado como todo el resto. Entonces, esa posición de entender que él tenía pecado y que tenía que ser limpio, le ponía en una actitud de compasividad. Es decir, podía entender al resto de los hebreos, de la tribu, ¿no? En el sentido de lo que tiene que ver con el pecado y la limpieza del pecado. 4. Dios es quien otorga el oficio de sumo sacerdote por nombramiento. Esto señala que el papel, el deber y especialmente el nombramiento del sumo sacerdote están gobernados por las normativas divinas. No entra para nada el hombre, ¿vale? Era Dios quien estipulaba todo esto. En el versículo 2 dice, los ignorantes y extraviados. Y aquí viene algo muy importante que quiero tratar hoy y que me parece interesante a la hora de entender el pecado y entender la actitud frente al pecado. Fijaros que en el versículo 2 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Dios diseñó las ofrendas por el pecado del antiguo pacto precisamente para que, por su inherente debilidad moral, se han extraviado involuntariamente de una vida recta. Es decir, las ofrendas no estaban colocadas para aquel que, ¡ay! Esto puedo pecar y después traigo una oveja y me quedo limpio. Vais a ver que había leyes contra los que eran rebeldes a Jehová. La ofrenda, la limpieza, tiene que ver con esa posición de, ¡ay! Yo quiero ser justo, quiero ser bendito, hay unas leyes que tengo que cumplir, pero mi debilidad no me permite cumplirlas. Es decir, soy ignorante o soy débil o soy... Y en ocasiones, ¿verdad? Como que uno se da cuenta que está cometiendo el error, pero no lo está haciendo aposta. No es algo que digas, es que a Dios no le gusta que yo robe, pero es que tengo tantas ganas de tener eso y voy a robar. Eso es distinto a que en un momento dado tú erres, cometas un error y una vez cometido el error te des cuenta y dices, ¡ay! He perdido la bendición. ¿Verdad? ¿Verdad que es lo que sucede normalmente con las personas que... Hola Luis, ahora te subo. Espera, te subo ya. Solicítame que no te encuentro. Me solicitas y te subo. Espera. No sé dónde estás. Bueno, ahora te subo. No me deja ahora. Entonces, el tema que quiero tratar aquí un poquito, nosotros estamos diciendo, se pierde, entonces puedo pecar. No, cuidado. No, cuidado. Si tú estás consciente y te gusta pecar,
para ti es la palabra esa que dice, se esconden de la luz porque sus obras eran malas, en Juan. El rescate está para las personas que reconocen que son pecadoras y que están atrapadas por el pecado y que no quieren seguir estando en el pecado y que quieren pasar a una situación, porque el problema del pecado es que, verdad, que uno no puede ser libre del pecado, como que a veces es como una sustancia, ¿no? Es como el tabaco, o el alcohol, o las drogas, o el juego, o la adicción al TikTok. Es que sé que me está haciendo daño, sé que estoy consumiendo demasiado tiempo, sé que lo que estoy, el humo me está fastidiando porque además lo pone en las cajetillas claramente que me produce cáncer, pero yo no puedo dejar porque por más que lo intento hay algo dentro de mi cuerpo que me pide. Eso es una cosa. Otra cosa es que digas, no, es que a mí me gusta fumar. Y a mí me importa 3 pepinos que se me produzca un cáncer, si me tengo que morir de algo, pero me muero por lo menos disfrutando con lo que estoy haciendo. Son dos cosas distintas. Y aquí está hablando la palabra que para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Esto está en Números 15, 29 y 30, dice, el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiere algo por hierro, el que hiciera una falta. Más, la persona que hiere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada del medio de su pueblo. Eso no había redención. O sea, si allí en el pueblo, ahí en el desierto, en las tribus, había uno que se dedicaba a robar y lo hacía para vivir, ese no llegaba al día de expiación. Ese era muerto. Para ese no era la expiación. La expiación es para la persona que entiende que está mal y que lo he hecho. Soy ignorante, soy torpe, no puedo dejar de hacerlo porque estoy atado a ello. Y entonces para esos estaba la redención. Ahora, ¿qué sucede en Cristo? Sucede en Cristo que cuando uno conoce el estado en el que estamos, de atrapado con el pecado, y nos dicen, hey, Jesucristo te hace libre, Él es el sumo sacerdote que ha pagado, es el sumo sacerdote de la ofrenda y ha pagado por tu pecado una vez y por siempre. ¡Wow! Tú dices, ¿cómo? O sea, ¿soy libre de toda culpa por lo que ha hecho Jesucristo? Sí, eres libre. ¡Wow! Y te despojas de toda culpa y dices, y si entiendes bien lo que te estamos diciendo, es una vez y para siempre. Listo. Ya no tienes que volver a ser esclavo del pecado. Ya te ha lavado, te ha limpiado, te ha justificado, te ha rescatado para ser su siervo, ser su hijo, ser santo, parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. ¡Wow! Ahora, tú estás en esa posición y de repente le pegas un grito a tu esposa o a tu esposo. Y cuando le has pegado el grito, ¡ay! ¿Qué he hecho? Si soy limpio, ¿cómo me ha salido eso? Para ti está el rescate. Claro, nada, no te ha ensuciado, porque Cristo también pagó por eso. Ahora, si tú estás en una posición en Cristo y estás aquí pensando, ¿cómo vas a ligar con la vecina si estando casado? ¿O cómo vas a disfrutar con...? Tienes que tener cuidado, porque tú no estás en la luz. El que está en la luz no puede tener ese pensamiento. El que está en la luz no puede, porque ya no eres tú el que gobierna tu vida, ya supuestamente el Espíritu Santo está en ti, tú eres el templo del Espíritu, viene a ti y a ti te transforma, ya no. Entonces, ¿por qué estás pensando eso? ¿No será que no has entendido bien?
y quieres seguir viviendo tu vida y que sigues siendo esclavo del pecado y que tienes que arrepentirte y tienes que dejar de ser tú para empezar que sea Él. Entonces, no es cierto de que tú, estando en Cristo, si pecas, luego le pides perdón, vas a ir al cielo. Eso es una milonga y es una mentira. Si tú estás pecando conscientemente, a ti no te limpia la sangre de Cristo, porque tú sigues siendo esclavo del pecado. Entonces, ten mucho cuidado, que si tú eres de los que sabes que estás en pecado y que sabes que lo que estás haciendo está mal y no puedes dejar de hacerlo, no es que no puedas, sino que te gusta hacerlo. ¿Mm? Tienes que reflexionar. ¿Qué quieres? ¿Disfrutar la vida de este mundo, de los placeres de este mundo? Porque dice la palabra que si ganas todas las cosas del mundo pero pierdes tu alma, ¿para qué te sirve? Entonces es una reflexión para que sepas, porque es probable que te hayan mentido y quien te miente es Satanás para que no salgas de su dominio. Te está diciendo, ¡ay, eres cristiano! Sí, te lo está diciendo, ¿eh? ¡Ay, eres cristiano y eres salvo! Cuando no es verdad. En tu nombre eché demonios. En tu nombre hice muchos milagros. Apártate de mí, dice Cristo. Entonces, porque, mira, el sufrimiento, la ley, la muerte, todo eso que la ley viene para colocarte en una posición muy incómoda para saber, digo, oye, ¿es esto es lo que yo quiero? No, yo no quiero esto, yo no quiero esto, ¿qué puedo hacer? Y ahí está Cristo. Pero no, Cristo no es un talismán que tú lo cojas para justificar tus obras malas, que eres consciente que las estás haciendo y que las sigues haciendo. Ahora, distinto es, dice, José Luis, es que sé que las estoy haciendo mal, pero no puedo, quiero y no puedo. Entonces estás preso, pero ahí tienes también la resolución. Arrepiéntete y cree que Él te va a librar, que Él te va a librar. Pero en el mismo momento que crees, lo que te libra es la misericordia de que sabes de que Él te limpia. No se trata de ti, se trata de Él, de lo que hizo Él. Amén. Entonces, cuidadín con los, como dice aquí, soberbios. El autor de Hebreos pasa ahora de los principios universales relacionados con el sumo sacerdote antiguo, de antiguo pacto, a su manifestación especial en Cristo. Del mismo modo que Aarón fue llamado por Dios, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, sino fue designado para esta posición, ¿vale? No es algo que yo voy a hacer, no, él fue mandado por Dios. Jesús no fue nombrado sumo sacerdote en virtud de su relación con Dios, sino por su sufrimiento, obediencia y tenacidad. Este tema del sufrimiento como prerequisito para la exaltación. En el versículo 7, vamos a leerlo, dice, Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Claramente nos está hablando, ¿verdad?, del huerto de Getsemaní, cuando el autor afirma que Cristo aprendió a obedecer y que su perfección se consumó. No está sugiriendo que dijo hubiera sido desobediente y deficiente en algún sentido, sino más bien que el llamamiento de Jesús implica recorrer hasta el fin un camino de obediencia al que el Padre le había llamado. El hecho que aprendiera a obedecer significa que el Hijo alcanzó una nueva etapa de experiencia tras pasar por la escuela del sufrimiento. La idea de perfección hace referencia a que éste se graduó,
de dicha escuela, cumpliendo la misión y llegando hasta el fin del camino de la pasión. A nosotros nos pasa como a Cristo. Las dificultades son como talleres que nos avanzan y nos ponen en nuevas experiencias. Cada dificultad que tienes en la vida es un paso para poder crecer en el entendimiento de lo que Dios está haciendo en tu vida. Ahora, si tú no apruebas, claro, porque Cristo iba probando, ¿verdad? Él era obediente y él no incumplía. Pero ¿cuántas veces nos pasa a nosotros que nos sucede algo y lo queremos hacer con nuestras fuerzas y hacemos trampas? Te pongo un ejemplo. Viene una factura que tienes que pagar y no tienes el dinero para pagar. Si le pides a Dios que te pague, pero inmediatamente que termines de orar, sigues pensando cómo vas a pagar la factura y, bueno, se te ocurre que si se lo quitas a la vecina el dinero, ¿no?, le robas a la vecina. Es un ejemplo, ¿vale? Quiero decir que no apruebas en la dificultad, sino repruebas. ¿Cuántas veces pasas por una prueba y estás sufriendo y sufriendo y sufriendo y hasta que Dios no te saca de la prueba no paras de sufrir? No apruebas, no tienes la confianza de que estás en las manos de Dios, ¿no? Y hoy mi pastor ha estado hablando sobre José, el hijo de, ¿verdad?, de Israel, que el hermano que vendieron a los egipcios y que tuvo que pasar por muchas calamidades y que esas calamidades fueron necesarias de pasar, ¿no? Y que luego Dios le reveló que era necesario y que había sido él, porque cuando él estaba tramando ya con los hermanos el tema, cómo iba a traer la venganza, él pensaba, todo esto me está pasando porque mis hermanos me vendieron todo. Y tenía, ¿verdad?, una angustia, porque él tenía que estar ahí esperando. Si él era el segundo de Egipto, ¿por qué tenía que estar esperando a los que venían de fuera por el grano? Él estaba esperando a sus hermanos. Claramente él estaba esperando y dice, tienen que venir. Tarde o temprano mis hermanos tienen que venir aquí y se van a humillar delante de mí. Pero cuando él ya tenía la venganza medio hecha, ¿verdad?, Dios le habla y le dice, hey, todo lo que tus hermanos hicieron fue porque yo tenía ese propósito para que ahora tú los salves de esta hambruna, para que salves a tu pueblo de esta hambruna. Y él dice que se pone a llorar. Esas lágrimas, ¿verdad?, que a veces son lágrimas de sanidad, que te das cuenta de todo el tiempo que has estado sufriendo y de repente encuentras la verdad en tu vida y dices, Dios mío, me he liberado, yo que tenía tanta manía a mis hermanos y resulta que eras tú el que hiciste todo eso para que yo en la posición en que yo estoy ahora pueda darlos de comer. Entonces, hay momentos en nuestras vidas que estamos pasando, mi hijo Luis que está ahí, ¿no? Él no entendía por qué tenía que tener un cáncer, por qué tenía que tener un tumor ahí en el pecho, por qué tenía que tener... Era un niño que cuando era pequeño le tenían que poner bozal en la boca cuando le ponían una inyección porque mordía a los que le ponían la inyección. Era peligrosísimo, vamos, ponerle una vacuna, una inyección a mi hijo. Y le ponía porque era terrible, no quería saber nada de las agujas. ¿Por qué tenía que pasar? Yo cada vez que venían con esas agujas a hacer las pruebas y que... Digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uno no entiende. Uno no entiende. Pero Dios tiene un propósito. De Dios, dice Santiago, no puede salir ni sombra de maldad. Hay un propósito en Dios. Hay un propósito por el cual fue vendido José.
Hay un propósito por el cual la mujer de Potifar le mandó a la cárcel. Hay un propósito por lo que el copero del rey se olvida totalmente de él. ¿Cómo se va a olvidar si gracias a él sale libre y vuelve a estar ahí con el rey? No se olvida él, Dios le hace olvidar. Porque era la herramienta de José. Yo tengo que salir de la cárcel. Mira, cuando salgas acuérdate de mí, le dice José al copero. Y el copero no se acuerda de él. Pasó todavía un tiempo. Dice José, y se olvidó de mí. Hasta Dios tenía el tiempo preparado para sacarle y ponerle como segundo. Y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y ese propósito lo puedes aprovechar o puedes reprobar. Dice, antes de venir la prueba, Dios nos ha puesto la salida. ¿No puedes evitar la prueba? Él pone antes la salida, pero no puedes evitar la prueba. Ahora, tú puedes salir aprobado, y si sales aprobado, ¡guac! Dios ha tocado tu corazón y está tratando tu corazón para que tú puedas seguir adelante en el propósito en el que Él quiere. Y te digo una cosa, el propósito de Dios no es hacerte un superhombre, una supermujer que tú puedas hacer las cosas por tu propia cuenta. Yo me he dado cuenta en mi vida, porque yo he estado muchos años queriendo crecer personalmente, queriendo avanzar personalmente, y yo me encontraba con un muro que no podía y no entendía, porque yo lo quería para el reino de los cielos, yo quería, no había otra pasión en mí nada más que el evangelio, y sin embargo yo veía retroceso en mi vida en vez de avanzar, porque Dios me tenía que mostrar que no se trataba de mí, se trata de Él. Se trata de tu capacidad de creer en Él, de tu capacidad de confiar en Él, de tu capacidad de poder entender que el propósito tuyo es Él en movimiento. Ahora, sí, Dios tiene un propósito, como lo tuvo con José, lo tiene contigo. Y hoy decía mi pastor, y nos nombraba cada uno de nosotros, y nos decía, a mí me decía de mi pueblo y de mi provincia, que Dios me había colocado ahí como gobernador para dar alimento a muchas personas. Y estamos en las vacas gordas. No han venido las vacas flacas. Las vacas flacas es un tiempo donde la gente tiene que acudir a quien tiene. Y no estoy hablando de alimento. Estoy hablando de algo superior, porque sí, a veces es el problema de que no tengo en mi vida, no puedo, estoy pobre y tal, y ahí ¿cómo llego a Cristo? El peor de la desnutrición es cuando te encuentras que no encuentras sentido a la vida. ¿Cuántas personas se quitan la vida teniendo de todo económicamente? Porque no encuentran sentido a la vida. Porque tienen una necesidad tan grande. Para eso te está preparando. Y hoy Luis ha tenido un sueño profético, no sé si nos lo contará o qué. Pero Dios está preparando, está colocando esos graneros. Y esos graneros, quiero que sepas que eres tú. Si tú eres de los que dices, Señor, en tus oraciones, úsame, te está preparando como granero. Te está preparando para que cuando en la necesidad, en esa escasez, porque el primer año todavía en escasez, pero el segundo año, pero el quinto año la gente se está muriendo y necesita de esos graneros. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios tiene preparado que tu propósito, que si tú eres una persona que
has entendido que Cristo te ha lavado, te ha limpiado, te ha justificado, te ha perfeccionado y que no va a ser tu poder, ni tu habilidad, ni tus cosas, sino que va a ser Cristo en ti, te está preparando como granero para dar a comer a muchos, para hacer que muchas personas no mueran y puedan alcanzar la vida eterna. ¡Wow! Entonces sí, tú eres gobernador de Chile, de Colombia, de México, de Puerto Rico, de Estados Unidos, de España. Dios te ha puesto como gobernador. Dios te ha puesto como rey soberano. Él dice rey de reyes. Sí. Y el grano que tú tienes que acumular es la confianza en Él. No pasa nada que la tierra se mueva, no pasa nada que deje de llover, no pasa nada. Si tú realmente crees en Él y crees que hay un propósito en todo eso, tú vas a estar confiado y vas a decir, gracias Señor, porque esto está haciendo que muchas personas se acerquen a mí, que soy granero, que soy un sitio de esperanza, que soy un sitio de vida, porque es lo que vino a entregar Cristo. En la mujer samaritana dice, todo el que me pida, yo le daré agua viva. Un agua que cuando uno la bebe, no tiene sed jamás. Tú te has acercado, y si no, puedes hacerlo en esta tarde, o en esta noche, según donde estés, en qué país. Te puedes acercar y le puedes decir, Señor, wow, yo nunca te he pedido ese agua viva, he creído en ti, pero no tengo ese agua viva y quiero tener ese agua viva. Quiero tener esa confianza de que pase lo que pase en mi vida, esté en la dificultad que esté, sé que tú estás conmigo y que hay un propósito. Y en ese propósito yo voy a confiar en ti hasta que vea la salida. Y no voy a aplicar yo mis fuerzas ni mi... No, voy a confiar en mi fe, voy a confiar en tu palabra, voy a confiar en la oración, voy a confiar en lo que tú tienes para mí. Eso. Dios está buscando personas normales y corrientes para generar un ejército de marines. De Estados Unidos, ¿no? Sí, de especialistas. Pero no vas a ser tú. La capacidad es la palabra. La capacidad es Él. Él te va a guiar. Tú lo único que tienes que hacer es confiar. Y claro, ese es el entrenamiento. Y por eso Dios te prepara. Y a veces son cosas pequeñas. ¡Wow! Tengo problemas con mi marido, con mi mujer, tengo problemas con mis hijos. Y a veces son pequeños. Otras veces son más gordos. Por ejemplo, Luis y yo hemos sido preparados, sobre todo Luis, y yo como padre también, ¿no? Con la enfermedad y uno dice, wow, Señor, no te lo lleves. Quiero disfrutar más de Él. Y ves como que las cosas avanzan y a veces vuelven a retroceder y yo llamaba a mi pastor y digo, ¡ah, qué pasa! Y él me decía, da gracias, porque Dios tiene un propósito. Y tu hijo va a ir por todas las naciones predicando la palabra. Y tú tienes que confiar en eso. Y si estás ahí ahora es porque Dios quiere que estés con Él y haya una unión con Él. Y es cierto que yo no tenía la unión que tenía con Luis antes de todo su proceso. Luis y yo hemos cogido un vínculo de estar tantos meses juntos en el hospital, de apoyarle moralmente, de sufrir con él y él conmigo. Y sí, nos enfrentamos, sí, él. Pero yo le digo a veces, Luis, yo quiero que yo seas mi discípulo. Y dice, no, yo quiero que seas mi papá. Me dice, y a mí me pone muy tierno, pero yo quiero que me obedezca como discípulo. Pero dice, no, yo quiero que seas mi papá. Y eso solo lo puede hacer Dios. Eso solo lo puede hacer Dios y su trato. Y a veces no nos gusta. A veces no lo entendemos, pero Él es fiel. Y si tú crees que no es fiel o me demuestras que no es fiel, tú y yo
rompemos la Biblia juntos. Si tú me lo demuestras, pero Él es fiel. Entonces empieza a confiar, empieza a alimentarte. Tienes una desnutrición. ¿Por qué? Porque te has estado acercando a la palabra con fuerza, con obligación, con... No, ahora tienes que acercarte a la palabra porque eres un granero. Necesitas llenarte de grano para cuando falte. 7 años y ahora, ¿qué problema tienes? Colocas el TikTok y ahí tienes la palabra y el grano. No, ahora estamos en las vacas gordas. Ahora estamos alimentándonos. Va a haber un momento en el que no nos van a dejar. Va a haber un momento en el que el TikTok y todas las redes sociales, toda la tecnología se va a poner en contra y lo único que vas a poder es salir a la calle y ayudar y darle esperanza a los que tienen cerca. Pero ahora Dios te está permitiendo. Ahora te está permitiendo que te llenes, que seas un granero y te llenes de su palabra y te llenes de su confianza. Deja de utilizar el cristianismo por diversión. Empieza a ser lo que realmente quiere Cristo que tú seas. Una fuente de esperanza. Pero no porque de ti salga agua, sino porque Él está en ti y Él es la fuente. Entonces, quiero terminar con el estudio para darle paso a... Dice, en Hebreos 5, 9, 10, proclama el feliz resultado de que el Hijo alcanza esta perfección, a saber, que se convirtió en autor de salvación eterna. Gózate, no tienes que hacer nada. Lo ha hecho Cristo, Él padeció, sufrió, murió, para que tú no tengas que luchar para el pecado ya más. Pasa del pecado. Olvídate de él. Ya está, libre. Sé libre. Dice, esta afirmación enlaza estrechamente el proceso de perfección con la cruz, donde nuestro gran sumo sacerdote se ofreció voluntariamente como sacrificio por el pecado. Para el autor de Hebreos, lo que abre la puerta a la salvación es la sangre de Cristo derramada en su dolorosa muerte. El predicador concluye esta sección reiterando que, por su sufrimiento, Dios ha designado al Hijo para que ocupe la posición de sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Esta última afirmación desempeña un importante papel como transición a la exposición sobre Melquisedec, que confirma en serio en el capítulo 7, en el versículo 1, que lo vamos a ver más adelante. Yo estaba hoy reflexionando sobre todo esto que estamos haciendo y digo, ¿es un invento mío? ¿Es una idea mía? ¿O es parte de lo que Dios quiere para mi vida y para la vuestra, ¿no? Los que estáis escuchando. Y yo entendía, digo, si por mí fuese, yo no estaría haciendo esto. Yo estaría haciendo otras cosas. Entonces dije, pues sí, Señor, es lo que tú quieres. No sé de qué servirá, para qué servirá. Me anima mucho el sueño profético que ha tenido Luis, que es un sueño que, bueno, puedes pensar que es parte del sentimiento de Luis o puedes pensar de que realmente ha sido un acto, porque a Luis Dios le utiliza en este aspecto y a mí me emociona. A mí no. Yo sí tengo un sueño, medio dudo, pero en él no dudo porque es tan natural en él, ¿no? Que pasen estas cosas. Y por eso yo hoy he colocado, veis que la parte de arriba donde está el título está de camuflaje. Hace mucho tiempo yo tuve un sueño y estaba en una oficina, era una oficina de reclutamiento. Las personas venían del mundo a esa oficina a reclutarse para el ejército de Dios.
Nosotros les hacíamos una entrevista, veíamos cuáles eran sus dones, sus talentos y los dirigíamos y los encaminábamos a los ministerios que se estaban creando o se creaban, ¿no? Para servir en la iglesia, ¿no? Y la iglesia y la oficina estaba hecha puesta ahí con esta de como camuflaje y nosotros estábamos vestidos, estaba mi hijo Luis también ahí en ese sueño, estábamos vestidos de militares y hoy me ha hecho recordar ese sueño, ¿no? Y la verdad es que yo me gozo, ¿no? De que en un momento dado Dios pueda estar usándonos para llamar a esas personas a prepararse, llamar a esas personas a estar dispuestas. Sabemos que estamos en una lucha, ¿verdad? Y a veces creemos que es una lucha personal, pero la iglesia es la que derrota a la serpiente. No eres tú personalmente, es el conjunto de los que creen. Y si has leído Apocalipsis o has leído comentarios sobre los últimos tiempos, claro que hay alguien por ahí que dijo con la esperanza de que la iglesia no iba a pasar la tribulación y que es un poco extraño porque hay de todo, ¿no? Yo no estoy diciendo que la vamos a pasar o no, pero no está muy claro eso. Entonces, el decir, bueno, como me voy a ir, ¿para qué me voy a preparar? Es que te tienes que preparar porque somos nosotros, la iglesia, la que pisa la cabeza. Cristo ha hecho tu trabajo y Él está arriba. Y sí, tenemos ángeles y hay una lucha arriba, ¿verdad? Pero en la tierra hay muchas pérdidas. Muchas personas están perdiendo su vida. Y quiero que pienses que esa gente va a condenación eterna, no tiene capacidad, no tiene posibilidad, una vez entrado ahí de salir. Dios ha puesto, no es porque, no es tu culpa, pero Dios ha puesto a un montón de personas, Él ya lo ha dispuesto, lo ha predestinado a tu alrededor, para que a través de la luz los puedas guiar a Cristo. La luz es Él y la luz está en ti, si es que está en ti, si es que crees que Cristo habita en ti y te sientes justo, limpio, recto, perfecto en Cristo. Es mucho más sencillo de lo que nos estaban explicando, porque no se trata de esforzarse, se trata de entrar en el reposo, se trata de confiar, se trata de simplemente acompañar a nuestro general, a Cristo, al Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros y que conjuntamente formamos un grupo. Y Él dice que a cada uno nos ha hecho unos dones y unos talentos y unos servicios y que nos lo da para que esta iglesia se edifique y pueda avanzar en el propósito que Él ha cumplido. Entonces, gózate. Si eres de parte de este ejército, gózate. Prepara, vacía todo lo que hay estorbando en tu vida y prepara para llenarte de grano. Prepárate, es el momento para llenarte de grano. Estamos en las vacas gordas y necesitas llenarte de grano. Y ese grano es la palabra. Llénate, llénate. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Qué es lo que no comprendes? ¿Qué? Llénate de grano. Amén.